hijo no me habla desde hace 4 años y la culpa es mía. Mi nombre es Salvador Octavio Quintero. Tengo 83 años y hay una pregunta que me acompaña cada noche cuando apago la luz. ¿Qué hubiera pasado si aquella tarde yo simplemente hubiera cerrado la boca? Vivo en la misma casa desde hace décadas, una casa grande, de esas que se construyeron para llenarse, techos altos, pasillos largos, un jardín en la parte de atrás que Carmen cuidaba con una devoción que yo nunca entendí del todo, hasta que ella ya no estuvo para cuidarlo. Hay una escalera noble que sube al piso de arriba y cada vez que la subo, pienso que esa escalera se hizo para que corrieran niños por ella. Ahora solo la subo yo, solo en silencio. Hay tardes que me siento en el sillón del salón y cierro los ojos y casi puedo escucharlos, los nietos, sus voces, sus carreras, ese ruido caótico y maravilloso que hace una casa cuando está viva de verdad. Pero cuando abro los ojos, solo hay silencio. Y una casa grande con silencio no es una casa grande. Es simplemente un espacio demasiado amplio para un solo hombre. Mi mujer, Carmen, murió hace 6 años. Y desde entonces, lo que antes me parecía amplitud, ahora me parece vacío. Pero no es de Carmen de quien quiero hablarles hoy. Quiero hablarles de Rodrigo, mi hijo, el único. Y del día que decidí, porque fue una decisión, aunque en ese momento no lo pareciera, dejar de hablar con él. Rodrigo nació un martes de marzo. Lo recuerdo perfectamente, porque aquella noche había una tormenta brutal, de esas que hacen temblar los cristales. Carmen tardó 16 horas en parir, y cuando por fin me lo pusieron en brazos, pequeño, arrugado, rojo como un tomate, yo, que nunca había llorado delante de nadie en mi vida, rompí a llorar como un crío. Era mío, era nuestro, yo iba a protegerlo de todo. Eso pensé. Lo que no sabía entonces es que a veces el mayor daño no lo hacen los extraños, lo hace uno mismo. Los primeros años fueron buenos, eso hay que decirlo también, porque si no, la historia no es completa ni es justa. Cuando Rodrigo era pequeño, de 0 a 5 años, yo jugaba con él. Lo llevaba al parque los domingos. Lo subía a mis hombros y caminábamos por el jardín mientras él señalaba los pájaros. Jugábamos a las cartas en el suelo del salón. Me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, y yo me sentaba en el borde de su cama y los leía, aunque hubiera tenido un día agotador. Había algo en esa etapa que era sencillo. Él era pequeño, yo mandaba. Y el amor fluía sin fricciones porque no había nada que negociar todavía. Pero cuando Rodrigo empezó a crecer, algo cambió en mí. O quizás no cambió. Simplemente salió a la superficie lo que siempre había estado ahí debajo. Yo tenía una idea muy clara de lo que debía ser un hijo varón. Y esa idea no tenía mucho espacio para la ternura. Un niño que crece tiene que endurecerse, me decía. Tiene que aprender que la vida no es un cuento. Y un padre que lo consiente no le está haciendo un favor, le está haciendo un flaco servicio para lo que viene. Así que fui cerrando el grifo, poco a poco, sin anunciarlo. Dejé de leer los cuentos. Dejé de bajar al suelo a jugar. Me volví más serio, más distante, más padre, según yo entendía entonces lo que eso significaba. Y Rodrigo lo notó. Claro que lo notó. Tenía 6, 7, 8 años y seguía viniendo corriendo cuando yo llegaba a casa. Por ese pasillo largo, con los brazos abiertos y esa sonrisa enorme que tenía. Y yo le ponía la mano en la cabeza, le revolvía el pelo y seguía caminando. No me detuve a abrazarlo. Casi nunca. Él lo intentó durante años, de formas distintas, con distintas excusas.
Venía a sentarse a mi lado cuando yo leía el periódico. Me traía sus dibujos y los ponía encima de la mesa esperando que yo levantara la vista. Me preguntaba si podía acompañarme cuando salía. Yo siempre tenía prisa. Siempre había algo más urgente. Ahora, con 83 años y todo el tiempo del mundo, me pregunto qué me costaba parar. 5 minutos nada más. Un abrazo, mirarle a los ojos y decirle: te veo, aquí estoy, me alegro de que seas mi hijo. No lo hice y él dejó de intentarlo. No de golpe, poco a poco, como cuando una planta deja de buscar la luz porque aprendió que en esa dirección no hay nada. Cuando Rodrigo cumplió 18 años, yo tenía un plan muy claro para él. El servicio militar primero, sin discusión. Yo venía de una generación en que el ejército te formaba, te enseñaba lo que ningún colegio puede enseñar: disciplina, sacrificio, el valor de obedecer antes de pretender mandar. Había pasado por eso. Me había hecho bien. Quería lo mismo para mi hijo. Rodrigo no quería ir. Se sentó frente a mí, en la mesa del comedor, y me pidió que habláramos, que lo escuchara. Solo quería que le explicara el por qué tenía que ir si él no quería hacerlo. Yo no estaba acostumbrado a que me pidieran explicaciones. Así que hice lo único que sabía. Le dije que no había nada que hablar, que era lo que había, que tenía que ir. Lo mandé y cumplió. Y volvió. Y cuando volvió, algo en sus ojos era diferente, más cerrado, como si hubiera aprendido definitivamente que con su padre ciertas puertas no se abrían. Entonces llegó el momento de la universidad. Rodrigo quería estudiar teatro. Me lo dijo con ilusión, con esa ilusión que uno tiene cuando tiene 20 años y todavía cree que el mundo puede tomar la forma que uno quiere darle. Y yo le respondí con la firmeza que siempre me ha caracterizado: ingeniería o medicina, una de las dos. Si elegía otra cosa, se pagaba él la carrera. No hubo negociación, no hubo conversación. Fue un ultimátum. Rodrigo eligió ingeniería, se graduó, trabajó, se casó, tuvo hijos. Por fuera, todo según el plan. Por dentro, algo se había fracturado entre nosotros que ninguno de los dos supo nombrar durante décadas. Carmen era el puente, sin que yo lo comprendiera del todo hasta que ya no estuvo. Era ella quien mantenía viva la relación entre Rodrigo y yo. Llamaba a Rodrigo cuando yo no lo hacía. Suavizaba mis palabras cuando llegaban demasiado afiladas. Le explicaba a él que yo lo quería aunque no supiera demostrarlo. Me explicaba a mí que él me necesitaba aunque yo no supiera verlo. Cuando Carmen murió, nos quedamos Rodrigo y yo frente a frente, sin intérprete, sin red, y entonces llegó el asunto del testamento. Tengo que contarles esto bien, porque es la parte más difícil y la más importante. Cuando Carmen enfermó, los dos pusimos en orden nuestros asuntos. Era lo sensato. Y en esas conversaciones, yo tomé una decisión que en su momento me pareció profunda, meditada, incluso generosa con el mundo. Decidí que cuando muriera Carmen, y después cuando muriera yo, la herencia iría a una fundación educativa para jóvenes sin recursos. El razonamiento en mi cabeza era impecable. Yo había construido todo desde cero. Me lo había ganado todo con trabajo y con sacrificio. Y tenía el convencimiento firme de que entregarle a Rodrigo una herencia grande sería hacerle un flaco favor, que el esfuerzo te forma, que lo fácil no se valora, que yo no había trabajado toda mi vida para que mi hijo viviera cómodamente de lo que yo sudé. Eso me decía. Pero ahora, con 4 años de silencio a mis espaldas, me hago una pregunta que entonces no quise hacerme. ¿Era realmente solo eso? ¿O había también, muy escondida, una vieja distancia entre nosotros
que yo estaba convirtiendo en decisión económica, una manera inconsciente de seguir sin explicarme, de seguir sin abrirme, de seguir siendo el hombre que no tiene por qué dar cuentas a nadie. No lo sé con certeza, y eso me inquieta más que si lo supiera. Lo que sí sé es que tomé esa decisión sin decírselo, sin explicarlo, sin darle la oportunidad de saber lo que pasaría con la historia de esta casa. Simplemente lo decidí, firmé los papeles y los guardé en el cajón de mi escritorio. Rodrigo lo descubrió un domingo de otoño. Sus hijos, mis nietos, correteaban por esta casa, por ese pasillo largo que lleva tanto tiempo esperando que alguien lo corra, por el jardín, haciendo exactamente el ruido que esta casa siempre estuvo destinada a tener. Yo los miraba desde el sillón y sentía algo cálido y extraño, de esos sentimientos que a los 80 años uno ya no sabe muy bien cómo manejar. Habíamos comido bien. La tarde empezaba tranquila. Rodrigo pasó por el estudio a buscar algo. No recuerdo exactamente qué. Y sobre el escritorio, sin que yo me hubiera dado cuenta de que los había dejado ahí, estaban los documentos, el testamento, la fundación, todo. Lo vi salir del estudio con los papeles en la mano y en la cara una expresión que no había visto antes en él. Se sentó frente a mí, los puso sobre la mesa y me preguntó si era verdad. Le dije que sí. Me preguntó cuándo había tomado esa decisión. Le dije que hacía tiempo. Y entonces me preguntó por qué no le había dicho. No me lo preguntó con rabia. No vino a reclamar dinero ni a discutir cifras. Me lo preguntó con algo mucho más difícil de ignorar que la rabia. Me lo preguntó con el cansancio de alguien que lleva toda la vida sintiéndose ignorado por su propio padre, como si esos papeles fueran simplemente la última página de una historia muy larga. La confirmación de algo que él ya sabía, que yo tomaba todas las decisiones de su vida, el ejército, la carrera y ahora hasta la herencia, sin considerar que él existía, sin considerar que tenía un hijo. Y ahí fue donde todo se rompió. En lugar de contarle a mi hijo lo que les estoy contando a ustedes ahora, con todas sus contradicciones y sus dudas, en lugar de abrirme aunque fuera un centímetro, me erguí en la silla y le dije: Rodrigo, es mi casa, es mi dinero, y yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Él me miró un momento largo, y luego dijo, en voz baja, casi sin emoción: Papá, yo no estoy aquí por el dinero. Nunca lo he estado. Estoy aquí porque llevo 40 años esperando que me trates como si fueras mi padre. Esperando que me pidas perdón por haberme mandado al ejército sin escucharme, por haberme dado a elegir entre 2 carreras como si mis sueños no importaran, por no haberme abrazado cuando era niño y te lo pedía, por haberme hecho sentir toda la vida que tomabas decisiones sobre mí como si yo no existiera. Llevo 40 años esperando una sola disculpa, una sola, y nunca ha llegado. Se levantó, les dijo a los niños que se iban. Han pasado 4 años. Al principio me convencí de que tenía razón, que era mi dinero, que era mi decisión. Me lo repetí tantas veces que casi me lo creí. Pero las noches son muy largas en una casa grande cuando estás solo, y hay algo cruel en el silencio de los espacios que estuvieron llenos. Paso junto al jardín y lo veo quieto. Paso por el pasillo y lo veo vacío. Y en esas noches, cuando no hay nadie a quien convencer, uno empieza a oírse de verdad. Y lo que yo oía era esto: tienes un hijo que nunca quiso tu dinero, que solo quería que lo miraras, que lo escucharas, que de vez en cuando, aunque fuera una sola vez, le dijeras que te habías equivocado, y analice que el testamento fue la gota que derramó el vaso, porque él se sintió excluido, se sintió como que si yo nunca hubiera tenido un hijo porque lo dejé fuera por hacer mi voluntad. Si pudiera volver a aquel domingo de otoño, cuando Rodrigo puso esos papeles sobre la mesa y me miró esperando, una vez más,
que su padre lo viera de verdad, me quedaría quieto, respiraría y le diría: siéntate, hijo, platiquemos. Tienes razón, eso era todo lo que me pedía. Rodrigo nunca me faltó el respeto, y eso debí agradecerlo porque siempre fue buen hijo, pero no soportó que yo no lo tomara en cuenta, y siempre quería que hiciera mi voluntad. Yo simplemente nunca aprendí a escuchar con el corazón. Si hay algo que quiero decirles a los padres que me escuchan hoy, es esto. No esperen a que el silencio les enseñe lo que el amor intentó decirles a tiempo. El orgullo no educa. El orgullo distancia. Eduquen con el corazón, no con el orgullo. Amen con el corazón antes de que el silencio ocupe su lugar. Yo amé a mi hijo, pero aprendí demasiado tarde que amar no basta si no se demuestra.